¿Sabías que el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, enfrentó más persecuciones e injusticias que cualquier otro profeta? Y que, sorprendentemente, sus mensajes de destrucción traen una esperanza oculta que pocos conocen? Prepárate para descubrir las polémicas profecías de Jeremías y cómo sus palabras pueden transformar tu vida hoy. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien destinado para una misión desde el vientre materno? Jeremías fue exactamente esa persona. Antes incluso de nacer, Dios ya había planeado su destino, un llamado que desafiaría a reyes y naciones. Imagina la presión y la responsabilidad de llevar esa carga desde la juventud. Jeremías no fue solo un profeta, fue elegido por Dios para ser la voz que traería mensajes de advertencia y esperanza a un pueblo rebelde. Y créeme, sus palabras siguen resonando poderosamente hasta hoy. Pero no te dejes engañar por la apariencia frágil de este joven profeta. Jeremías enfrentó persecuciones implacables, fue ridiculizado, encarcelado e incluso arrojado a un pozo de lodo. Todo porque se atrevió a decir la verdad que nadie quería escuchar. Vivió en una época de caos político y espiritual, y su misión no era menos que anunciar la destrucción de Jerusalén, mientras clamaba por arrepentimiento. ¿Quién podría imaginar que palabras tan duras podrían, en realidad, esconder una promesa de renovación y una nueva alianza que cambiaría el curso de la historia? Durante el ministerio de Jeremías, el reino de Judá enfrentó uno de los periodos más turbulentos y devastadores de su historia. El escenario político era caótico, marcado por traiciones y alianzas inestables. El auge de esta turbulencia fue la caída de Jerusalén en 586 a.C., un evento cataclísmico que Jeremías había profetizado repetidamente. Advirtió que, debido a la desobediencia y la idolatría del pueblo, Dios permitiría que la ciudad sagrada fuera destruida por los babilonios. Esta advertencia, sin embargo, fue ampliamente ignorada, llevando al cumplimiento trágico de sus profecías. Las invasiones babilónicas lideradas por Nabucodonosor II tuvieron un impacto devastador. En 597 a.C., Jerusalén fue sitiada y el rey Joaquín fue depuesto y llevado cautivo, junto con muchos nobles y artesanos de Judá. Jeremías, en sus mensajes, describió la primera invasión como un preludio para una destrucción aún mayor, en caso de que el pueblo no se arrepintiera. Su insistencia en que Judá se sometiera a Babilonia fue vista como traición por los líderes de Jerusalén, resultando en persecuciones e intentos de silenciar al profeta. Sin embargo, Jeremías permaneció firme, transmitiendo la palabra de Dios a pesar de las constantes amenazas. La caída final de Jerusalén en 586 a.C. fue un cumplimiento sombrío de las profecías de Jeremías. El templo, símbolo central de la fe judía, fue destruido y la ciudad fue incendiada. El rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado y su linaje fue brutalmente interrumpido. Jeremías, quien había predicho todos estos eventos, vivió para ver su amada ciudad en ruinas. Sus profecías no fueron solo advertencias de destrucción, sino también mensajes de esperanza y renovación. Incluso mientras presenciaba la desolación, Jeremías habló de una nueva alianza que Dios haría con su pueblo, plantando semillas de esperanza en medio de la devastación. ¿Quieres saber cómo estos mensajes de destrucción esconden un secreto de esperanza que puede transformar vidas? Quédate con nosotros hasta el final de este video y descubre la promesa revolucionaria que Jeremías reveló. No pierdas la oportunidad de entender cómo una voz solitaria cambió el destino de una nación y cómo sus palabras todavía tienen el poder de inspirar y renovar nuestra fe hoy. El ministerio de Jeremías en medio de la persecución. Jeremías, conocido por su dedicación incansable y obediencia a Dios, enfrentó severas persecuciones durante todo su ministerio. Sus profecías de destrucción y arrepentimiento no fueron bien recibidas por los líderes y el pueblo de Judá. Al contrario, sus palabras le trajeron enemigos poderosos que lo veían como una amenaza a la estabilidad política y religiosa de la nación. Jeremías fue objeto de constantes amenazas de muerte, falsas acusaciones y conspiraciones, pero se mantuvo firme en la misión que Dios le había confiado, incluso cuando esto significaba enfrentar la ira de reyes,
sacerdotes y profetas falsos. Uno de los episodios más destacados de la vida de Jeremías fue su encarcelamiento por orden del rey Sedequías. Acusado de desmoralizar a los soldados y al pueblo al afirmar que la resistencia a los babilonios era inútil, Jeremías fue golpeado y encarcelado en la casa del secretario Jonatán, que había sido convertida en una prisión. A pesar de las condiciones inhumanas y el sufrimiento físico, Jeremías continuó proclamando el mensaje de Dios sin dejarse abatir. Su resiliencia y fe inquebrantable se destacan como un poderoso testimonio de su total dedicación a su misión profética. Otro momento de gran prueba fue cuando Jeremías fue arrojado a un pozo de lodo, una cisterna abandonada, por orden de los príncipes de Judá. Alegaban que sus palabras estaban desalentando al pueblo y a los guerreros que permanecían en la ciudad sitiada. En ese pozo, sin agua y hundiéndose en el lodo, Jeremías enfrentó el peligro de una muerte inminente. Sin embargo, Dios proveyó su rescate a través de Ebed-Melech, un eunuco etíope de la casa del rey, quien convenció a Sedequías para permitir que Jeremías fuera sacado de la cisterna. Este dramático episodio ilustra la extrema hostilidad que Jeremías enfrentó, pero también la intervención divina que siempre lo sostuvo, permitiéndole continuar cumpliendo su misión profética hasta el final. Las profecías de destrucción y esperanza. Jeremías, como profeta, entregó mensajes que oscilaban entre la destrucción inminente y las promesas de esperanza. Su misión era llamar al pueblo de Judá al arrepentimiento y la obediencia a Dios, pero a menudo se encontraba con corazones endurecidos y rebeldes. Con una claridad y franqueza notables, Jeremías alertó sobre las consecuencias devastadoras del pecado y la idolatría. Profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo, eventos que serían realizados por los babilonios como un juicio divino sobre la desobediencia del pueblo. Sus palabras de destrucción no eran solo advertencias, sino declaraciones certeras de lo que estaba por venir si el arrepentimiento no ocurría. Sin embargo, las profecías de Jeremías no carecían de esperanza. En medio de sus mensajes de juicio, también proclamó la promesa de una futura restauración. Habló de un tiempo en el que Dios reuniría a su pueblo del exilio y restauraría la tierra de Israel. Jeremías 29:11 es una de las pasajes más citadas, donde Dios, a través de Jeremías, asegura a su pueblo: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», dice el Señor. Planes de hacerlos prosperar y no de causar daño. Planes de darles esperanza y un futuro. Esta promesa de esperanza daba al pueblo una razón para no rendirse, incluso en las circunstancias más oscuras. Una de las contribuciones teológicas más significativas de Jeremías fue la profecía de la nueva alianza. A diferencia de la antigua alianza, escrita en tablas de piedra y frecuentemente quebrantada por el pueblo, esta nueva alianza sería escrita en los corazones de las personas. Jeremías 31:34 describe cómo Dios promete perdonar los pecados y no recordarlos más, estableciendo una relación íntima y personal con cada individuo. Esta nueva alianza, realizada plenamente en Jesucristo, es fundamental para la teología cristiana. Marca la transición de un sistema basado en la ley a una relación basada en la gracia y la transformación interior, ofreciendo esperanza eterna no solo para Judá, sino para toda la humanidad. Jeremías, el profeta llorón. Jeremías es frecuentemente recordado como el profeta llorón, un título que refleja profundamente sus lamentaciones y tristeza por el pueblo de Judá. No era solo un mensajero de Dios, era un hombre profundamente compasivo, cuya dolor por el estado espiritual y moral de su pueblo era palpable. Sus lamentaciones no eran meras expresiones de desesperación, sino un reflejo de su amor genuino e inquebrantable por su gente. Jeremías vio la desobediencia, la idolatría y la injusticia que permeaban la sociedad de Judá, y esto le causaba una tristeza profunda, llevándolo a clamar a Dios incesantemente por misericordia. Las emociones intensas de Jeremías influyeron significativamente en sus profecías y escritos. Sus palabras estaban cargadas de pasión y sinceridad, reflejando su corazón roto por las consecuencias que él sabía que vendrían sobre su pueblo. En el libro de Lamentaciones, escrito por él,
Vemos una colección de poemas que expresan el dolor y el duelo de Jerusalén después de su caída. Estas lamentaciones están llenas de imágenes vívidas de sufrimiento y desolación, pero también llevan una esperanza silenciosa de restauración y redención. Jeremías usó su propia tristeza como un vehículo para transmitir la seriedad del juicio divino y la necesidad urgente de arrepentimiento. El dolor de Jeremías también confería autenticidad y poder a sus mensajes. No era un profeta distante, desprovisto de conexión emocional con aquellos a quienes predicaba. Por el contrario, compartía el sufrimiento de su pueblo, y esto hacía que sus profecías fueran aún más impactantes. Jeremías 9:1 es un ejemplo claro de su dolor. ¿Quién me diera que mi cabeza se volviera agua y mis ojos una fuente de lágrimas? Lloraría día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Sus lágrimas y lamentaciones eran una expresión del corazón de Dios, un Dios que también lamentaba la rebeldía de su pueblo. Así, a través de sus emociones, Jeremías se convirtió en un canal por el cual Dios podía comunicar no solo su justicia, sino también su profunda compasión y deseo de restaurar a su pueblo. El valor de Jeremías para decir la verdad. El valor de Jeremías para decir la verdad, incluso ante un liderazgo corrupto y prácticas paganas profundamente arraigadas, es uno de los aspectos más notables de su ministerio profético. Jeremías enfrentó a reyes, sacerdotes y falsos profetas que constantemente se oponían a sus mensajes de advertencia y arrepentimiento. No dudó en denunciar la corrupción y la idolatría que permeaban la sociedad de Judá, aun sabiendo que esto podría, y de hecho trajo, severas repercusiones personales. Su determinación para proclamar la verdad de Dios independientemente de las consecuencias destaca su integridad y fe inquebrantable. Jeremías frecuentemente se encontraba en confrontación directa con el liderazgo de Judá. Acusó a los líderes de conducir al pueblo al error y a la destrucción. En Jeremías 23:11-12 dice: «Porque tanto el profeta como el sacerdote están contaminados. Hasta en mi casa hallé su maldad, dice el Señor». Denunció las falsas promesas de paz de los profetas, que contradecían sus mensajes de juicio, llamándolos mentirosos y engañadores. Su condena de las prácticas paganas y la adoración de ídolos, que a menudo eran promovidas por los propios reyes y sacerdotes, lo puso en una posición peligrosa, pero se mantuvo firme en su compromiso de decir la verdad que Dios le había revelado. El ejemplo de integridad y fidelidad de Jeremías es evidente en varios episodios de su vida. Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando fue encarcelado y arrojado a un pozo de lodo, donde casi murió, por orden de los príncipes de Judá, que querían silenciarlo. Jeremías 38:6. Incluso en tales circunstancias desesperadas, Jeremías continuó proclamando el mensaje de Dios, confiando en que el Señor lo sostendría. Otro ejemplo es su carta a los exiliados en Babilonia, Jeremías 29, en la cual aconseja al pueblo buscar el bienestar de la ciudad a donde fueron llevados, demostrando su confianza en la soberanía de Dios y en la eventual restauración de Judá. El valor de Jeremías para decir la verdad, incluso ante feroz oposición y persecución, sirve como un poderoso testimonio de su devoción a Dios. Su disposición para sufrir en el cumplimiento de su misión profética ejemplifica la verdadera fidelidad. Jeremías nos muestra que la integridad y el valor para decir la verdad son fundamentales para una vida de fe. Se mantuvo inquebrantable en su misión, enfrentando a reyes y multitudes hostiles, y sus palabras continúan resonando como un llamado a la rectitud y a la obediencia a Dios. Jeremías y el concepto de arrepentimiento. Uno de los temas centrales del ministerio de Jeremías fue el llamado constante al arrepentimiento. Vio a su pueblo desviarse cada vez más de los caminos de Dios, sumergiéndose en la idolatría, la injusticia y la rebeldía. Con un corazón apesadumbrado por la condición espiritual de Judá, Jeremías exhortó incesantemente al pueblo a arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. No solo advirtió sobre las consecuencias del pecado, sino que también ofreció una visión de restauración y renovación que podría alcanzarse a través del verdadero arrepentimiento. Jeremías utilizó diversas aproximaciones para llamar al pueblo al arrepentimiento.
En Jeremías 3:12-14 declara: «Vuelvan, hijos rebeldes, porque yo soy su esposo. Yo los elegiré, 1 de cada ciudad y 2 de cada clan, y los llevaré a Sión». Aquí, Jeremías presenta a Dios como un esposo amoroso, listo para recibir de vuelta a su pueblo infiel. Esta imagen de una relación rota, siendo restaurada a través del arrepentimiento, es poderosa y personal. Jeremías no se contentaba simplemente con condenar, siempre ofrecía la esperanza de una reconciliación con Dios. Un ejemplo específico del llamado al arrepentimiento se encuentra en Jeremías 7, en el famoso Sermón del Templo. Jeremías se posiciona en la puerta del templo y proclama un mensaje duro y directo: «Reformen sus caminos y sus acciones, y yo los dejaré vivir en este lugar». Jeremías 7:3. Él acusa al pueblo de confiar en rituales religiosos mientras continúan practicando la injusticia y la idolatría. Jeremías 7:9-10 es contundente: «Robarán y matarán, cometerán adulterio y jurarán falsamente. Quemarán incienso a Baal y seguirán a otros dioses que ustedes no conocieron. Y después vendrán y se pondrán delante de mí en este templo, que lleva mi nombre, y dirán: estamos seguros. Seguros para continuar con todas estas prácticas repugnantes». Jeremías expone la hipocresía del pueblo y los llama a un cambio genuino de corazón y comportamiento. Otro ejemplo se encuentra en Jeremías 18, donde Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero. Observando al alfarero moldear el barro, Dios le dice a Jeremías que así como el alfarero puede rehacer la vasija que se estropeó, él también puede rehacer la nación de Israel, si el pueblo se arrepiente. Jeremías 18:1-6. Esta metáfora ilustra la paciencia y la disposición de Dios para darle a su pueblo una nueva oportunidad, enfatizando la importancia del arrepentimiento como un camino hacia la restauración. Jeremías, por lo tanto, fue incansable en su llamado al arrepentimiento. Utilizó imágenes poderosas, sermones impactantes y metáforas evocadoras para transmitir la urgencia de volver a Dios. Su ministerio ejemplifica el amor persistente de Dios y la esperanza de renovación que está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente de sus pecados. Las profecías apocalípticas de Jeremías. Jeremías, conocido principalmente por sus advertencias contra Judá y Jerusalén, también pronunció profecías con tonos apocalípticos que hablan del fin de los tiempos y del juicio divino. Estas profecías destacan el alcance de la justicia de Dios y anticipan un tiempo de retribución universal para las naciones. Aunque Jeremías es frecuentemente asociado con sus mensajes de arrepentimiento y restauración para Judá, sus palabras sobre el juicio final revelan una dimensión más amplia de su visión profética. Un ejemplo notable de las profecías apocalípticas de Jeremías se encuentra en Jeremías 25, donde describe la copa de la ira que Dios hará que todas las naciones beban. En Jeremías 25:15-16, Dios dice: «Toma de mi mano esta copa del vino de mi furor, y dásela a beber a todas las naciones a las cuales yo te envíe. Beberán, tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellos». Esta poderosa imagen del juicio divino abarca todas las naciones, indicando un período de caos y retribución universal. La profecía continúa enumerando naciones específicas que enfrentarán el juicio de Dios, subrayando la naturaleza total e inevitable del día del Señor. Cuando se comparan con otras literaturas apocalípticas bíblicas, las profecías de Jeremías comparten temas comunes, pero también poseen características únicas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, las visiones apocalípticas incluyen imágenes de bestias y figuras angélicas, representando reinos y eventos futuros de una forma simbólica y a menudo enigmática. Daniel 7:12. Las profecías de Jeremías, por otro lado, son más directas y menos simbólicamente complejas, enfocándose en el mensaje claro de juicio y la necesidad de arrepentimiento. Sin embargo, ambos profetas comparten la visión de un juicio divino abarcador y la esperanza de una eventual restauración. Las similitudes entre Jeremías y las profecías apocalípticas encontradas en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, también son notables. Así como Jeremías 25 habla de una copa de ira,
Apocalipsis 14:10 menciona la copa de la ira de Dios, que será derramada sobre los adoradores de la bestia. En ambos casos, la copa simboliza la plenitud de la ira divina y el juicio ineludible que vendrá sobre los impíos. Apocalipsis 18 también hace eco de Jeremías 51, donde ambos describen la caída de Babilonia como un símbolo de la destrucción de un sistema corrupto y rebelde contra Dios. Las profecías apocalípticas de Jeremías proporcionan una perspectiva sombría, pero necesaria del juicio divino. Sirven como un recordatorio de la justicia de Dios y de la inevitabilidad de su retribución contra la maldad. Al mismo tiempo, estas profecías están enraizadas en la esperanza de que el arrepentimiento y la fidelidad a Dios puedan traer redención y renovación. Así, Jeremías no solo advierte sobre el fin de los tiempos, sino que también apunta a la posibilidad de un nuevo comienzo bajo la soberanía divina. La muerte de Jeremías y su legado. La muerte de Jeremías está envuelta en misterio y no se describe detalladamente en las Escrituras, pero tradiciones antiguas y relatos extrabíblicos sugieren que fue martirizado. Según una tradición mencionada en el Talmud y en otras fuentes antiguas, Jeremías fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas en Egipto. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías fue obligado a acompañar a un grupo de judíos que huyeron a Egipto, contra su voluntad y los avisos de Dios. Jeremías 43:1-7. En Tafnes, en Egipto, continuó profetizando contra la idolatría y la desobediencia, lo que eventualmente llevó a su muerte violenta a manos de aquellos que no soportaban sus palabras de advertencia y corrección. Independientemente de los detalles exactos de su muerte, el legado de Jeremías es profundo y duradero, influyendo tanto en la tradición judía como en la cristiana. En la tradición judía, Jeremías es recordado como uno de los grandes profetas, cuya vida y palabras son estudiadas y reverenciadas. Sus profecías de juicio y su visión del nuevo pacto son elementos centrales del pensamiento judío sobre el arrepentimiento, la justicia y la fidelidad de Dios. El libro de Lamentaciones, también atribuido a Jeremías, se lee anualmente en Tisha B'Av, un día de ayuno y luto que conmemora la destrucción de los templos en Jerusalén. Esta práctica mantiene viva la memoria del sufrimiento de Jerusalén y el mensaje de esperanza y renovación de Jeremías. En la tradición cristiana, Jeremías es igualmente venerado. Frecuentemente es citado en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con la nueva alianza que él profetizó, la cual los cristianos creen que se cumple en Jesucristo. El autor de la carta a los Hebreos cita extensamente Jeremías 31-34 para explicar la transición de la antigua alianza, basada en la ley, a la nueva alianza, basada en la gracia y el sacrificio de Jesús. Hebreos 8:12. Además, Jeremías es visto como un ejemplo de perseverancia y fidelidad en medio de la persecución, inspirando a generaciones de cristianos a mantener su fe ante las adversidades. El impacto de Jeremías también se extiende a la literatura y el arte cristiano, donde sus imágenes y temas son frecuentemente explorados. Su figura, como un profeta sufriente que no dudó en decir la verdad a pesar de las consecuencias, resuena profundamente con la visión cristiana del testimonio profético. Las palabras de Jeremías sobre la nueva alianza son fundamentales para la teología cristiana y la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. En resumen, el legado de Jeremías es vasto y significativo. Sus profecías, su sufrimiento y su dedicación inquebrantable a Dios han dejado una marca indeleble en la historia religiosa y espiritual tanto del judaísmo como del cristianismo. Jeremías es recordado no solo como un profeta de desgracia, sino también como un mensajero de esperanza y renovación, cuyas palabras continúan inspirando y desafiando a los creyentes hasta el día de hoy. Si encontraste valor en este video y deseas aprender más sobre otras figuras e historias bíblicas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan inspirarse con la sabiduría de Salomón. También revisa nuestros otros videos como La sabiduría de Salomón, para más contenido intrigante y educativo.